Muy bien, aquí estamos, media tarde del día martes, el nuevo dólar oficial abrió a ser en 1.250, bajó en 1.180, cerró en 1.230 y hoy también se mantiene aquí en Banco Nación en 1.230, no hay mayor run run, tiene el riesgo país que baja a 725 puntos, de casi bordar los 1.000 y cerrar el viernes arriba de los 900. Vamos a conversar con un amigo de la casa, Alejandro Perú, ya lo saludo. Alejandro, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y a este streaming de abordaje sumamos también la voz de Hernán Neira, economista y profesor o docente de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Hernán, ¿cómo estás? Y gracias por estar allí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, vamos a pimponear rápido, los quiero escuchar obviamente ustedes. Lo que vivimos con los anuncios del viernes fue una devaluación, es flotación y entonces no es devaluación. A ver, Alejandro, por empezar con un viejo conocido. Eh, la devaluación no es una decisión formal. El concepto de devaluación es cuando el tipo de cambio se modifica. Hay tendencia a una devaluación o proceso devaluatorio, no es un gesto oficial que dice hoy me devalúo. Mm, Si el tipo de cambio sube, ujú, será devaluatorio. Si el tipo de cambio baja, será otra cosa. No, la discusión es una discusión política que está planteando el gobierno, ¿no? Porque se habló perfecto, de que están obligados a devaluar. Entonces quiere decir que no, nada más. ¿La perfecto. devaluación existe o no existe? Depende de por dónde vaya el tipo de cambio. A veces se hace mano militar por parte de un gobierno, a veces se hace naturalmente. También hay Bueno, lo que pasa es que lo devaluaciones. que están diciendo voceros oficiales, y lo dijo el presidente ayer, era que esto en cualquier momento, en poco tiempo, también lo dijo el ministro de Economía, va a ir hacia el piso de la banda, hacia los 1.000, con lo cual va a estar incluso abajo del valor del dólar oficial del viernes pasado, que había sido 1.075, o algo por el estilo. Entonces yo Milei puedo decir, si efectivamente esto pasara, bueno, yo lo devalué, si estaba a 1.075 y ahora está a 1.050 o 1.070. ¿Se entiende? Bueno, a ver, si eso pasa, no va a ser una devaluación, sino una revaluación. Mm, La decisión de dejar flotar es una decisión técnica. No tiene el valor político que pretenden darle. De todas maneras, mientras no haya una libertad absoluta de mercado, no se sabe qué es lo mm, que pasaría, mm, porque mm. las Bien. personas no se puede comprar libremente cualquier cantidad, excepto alguna categoría. ¿Qué cosa, perdón? ¿Cómo? Alguna categoría de posibles compradores pueden comprar, De dólares, tienen sí. que pero otros no, así que no es todavía una libertad de cambios absoluta. ¿Referís que hay algunos rebotes en términos de lo que la ARCA estima que son tus ingresos, entonces no tenés la libertad total para comprar? A ver, si yo tengo ingresos por 1.000.000 de pesos, se entiende que no puedo comprar 1.000 dólares este mes, por ejemplo, voy a ser rebotado o algo, ¿te entiendo bien? Eh, Hernán sabe más que Claro, yo de sí, Bueno, esto. a ver, Hernán, sí, dale, te engancho a vos. sí. Básicamente para evitar blanqueo, Mm, uno tiene que demostrar el origen de los fondos para comprar los dólares. No habría problema si están bancarizados, pero esa es ujú. la razón por la cual no hay venta Eh, de dólar billete por ventanilla eh, yendo con el dinero en efectivo. bien. ¿Qué opinión tenés vos filosófica, que si se quiere, Hernán, respecto a la primera consulta que le trasladó a Alejandro? ¿Hubo devaluación que el gobierno niega o es un movimiento y nada más? Estamos acostumbrándonos a que las cosas toman distintos nombres, pero sí, Ujú. esto fue una devaluación. La prueba está en que hubo que cambiar de la forma en que fuera el régimen cambiario anterior porque el Banco Central no podía estar perdiendo entre 200 y 400 millones de dólares diarios. Así que hay un cambio de régimen. Al haber cambiado de régimen, el eufemismo es no hubo devaluación, sino que hubo Ujú. cambio de régimen, pero el valor de mercado hoy, que estando en 1.280, es que hubo Hola, una devaluación. Sí, sí, te escuchamos, Sí, Alejandro. Espera. Sí, 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 adelante, hola, Hernán. ¿Qué pasa, Alejandro? Espera. ¿Está hablando Hernán? ¿Me escuchás? hola. Sí.
¿Me escuchás? No, no escucho nada. Bueno, no sé qué, se te volvió a conectarte. Hernán está Corto y saliendo. vuelvo a entrar. Dale, sí, sí, por favor, Hernán está saliendo fenómeno. Dale, por favor. Adelante, Hernán, perdóname. No, decía que entonces el cambio de régimen cambiario es el eufemismo para Ujú. decir que no hubo devaluación. Bien. Pero si hoy estamos en más o menos 1.280 pesos por dólar y la semana pasada estábamos en menos de 1.100 el Sí, dólar oficial, 1230 ahora, ¿no? En realidad 1230. sí, está, bueno, el problema de un tipo de cambio más o menos libre es que no hay un valor cierto. Mm, Entonces, sí sabemos que hubo una devaluación, hay una pérdida mm, del poder del peso de un 10, 15, 20, mm, dependiendo sí, del día y la hora, ¿no? bien. Eh, y esto fue, digo, todo está saliendo de acuerdo al plan, dice el gobierno. ¿Esto fue impuesto por el fondo? Por ejemplo, el régimen de bandas, el cambio de sistema cambiario, el régimen cambiario que vos mencionás. ¿Crees que fue una imposición del fondo? ¿Fue algo acordado? Porque, de nuevo, la narrativa oficial, el relato dice que esto está acordado hace rato, todo, todo, todo. Lo único que quedaba por ver era de cuánto era el desembolso y en qué momento se hacía. Pero después toda la arquitectura, cambiar y demás, estaba todo acordado hace 6, 7 meses, según voceros oficiales. Bueno, a ver, si la idea de cualquier plan económico es generar confianza, Ujú, esa es la base de cualquier política monetaria para un banco central, generar confianza. Si hubiera habido un plan con fases tan determinadas, lo hubieran anunciado el primer día y se hubiera generado la confianza necesaria inmediatamente. El problema ujú, está en que les van dando número y nombre a cada fase a partir de la necesidad de mostrar que había un plan y que se cumplen en distintas etapas, que todo ujú. estaba previsto Sí, y sí. siempre todo va a salir a pedir del plan. El problema es que es muy difícil de creer. Ahora, a pedir el plan, aprovecho esa última frase tuya. No hablo del plan económico, del modelo, ni a mediano o largo plazo. Digo ahora en el corto, en los próximos meses, de cara al proceso electoral, probablemente si tomamos ahí una parada. eh, ¿Este esquema cambiario será exitoso? Digo, ¿frenará parte de lo que podemos llamar corrida o presión cambiaria? ¿O veremos problemas y el central teniendo que salir desesperado a vender dólares ahí en el techo de la banda a 1400? En estas primeras horas es muy difícil saber, al principio. Ujú. Eh, pero en segundo lugar, eh, el, el éxito o no va a estar solamente medido por el tocar el techo o el piso. Es muy difícil volver al piso de la banda. Yo creo que eso sí fue un pedido del gobierno, como para mostrar que el piso puede estar muy por abajo o parecido a lo que teníamos antes. Eh, Ahí, perdón, a ver, ahí pero tenemos como perdóname, ahí tenemos como un cruce de intereses. El fondo que le dice ponerlo alto a 1004, 1006, el gobierno que logra aparentemente un 1004, y el gobierno que dice, bueno, y déjame poner que sea amplio, que sea ancho la banda, déjame poner un piso de 1000 y no de 1100, 1200. ¿Algo te interpreto un poco bien? porque a ver, sí, el problema es que incluso los techos de la banda también son problemáticos, porque si no logran bajar la inflación, que muy probablemente no baje en los próximos meses, sino que esta devaluación inicial va a ser trasladada a precios bastante rápido, eso genera una depreciación nuevamente bastante veloz. Entonces, dependiendo del ritmo inflacionario, esos 1.400 van a ser un techo alto o no. Si el mercado Claro, claro, empieza a bueno, descontar, el tipo de cambio se va a volver a retrasar si hay inflación alta, si crece 10% en un trimestre, y eso, obviamente se va a seguir retrasando, y más si va hacia 1200, 1100, ¿no? Y alejado de 1400, o y sea, vamos a tener sobre retraso un nuevo retraso. claro, y ese es el peligro, porque, por ejemplo, a ver, el peligro central de los tipos de cambio móviles es que vos no tenés certeza de cuál va a ser el precio al que vos tengas que comprar los dólares cuando tengas que reponer mercadería importada. Hay que recordar que nosotros tenemos la mitad de los medicamentos de todo tipo importados
o todos los productos de alta tecnología o montones de insumos agropecuarios. O sea, hay montones de mercados que dependen de insumos importados. Entonces, el problema de tener un tipo de cambio flotante y con una banda muy ancha es que genera incertidumbre. Entonces, Ujú, si vos querías generar confianza y tenés una banda muy ancha, es incongruente como meta monetaria. ujú. La amplitud de la banda conspira contra la certidumbre que querías crear poniendo pisos y techos. A ver, ¿cómo es eso entonces? La amplitud de la banda conspira. La, claro, contra la certidumbre del valor que vos vas a tener que pagar por los dólares para comprar importaciones. Entonces, para un empresario, sea comerciante o sea, por ejemplo, en la industria de la construcción, todos los ascensores son importados. Ujú, Entonces, vos tenés una industria de la construcción que tiene que importar un ascensor. Entonces, vos no sabés, sí sabés a cuántos dólares lo vas a pagar, porque los precios en el exterior no varían, pero lo que no ujú, sabés es cuántos pesos vas a necesitar. Porque una banda con una amplitud del 40%, eso te deja un margen de incertidumbre muy grande. Vos no sabés si los vas a tener que pagar a 1.000 pesos cada dólar o 1.400, porque la ujú. banda es muy ancha. Entonces, eso no te genera tranquilidad para los empresarios. En ese sentido, es que mientras mayor es el ancho de la banda, en este caso es un 40% en total, genera menos certezas respecto del futuro, entonces genera menos confianza. Bien, bien. Alejandro, Otra cosa, sí, aparecí de vuelta. sí, sí, dale, dale. Decíamos, o quería preguntarte, le Sí, preguntaba a escuche, Hernán, ¿cómo? escuche, Sí. agrego otra cosa. Bueno, dale, a ver, agrega. Una cosa es que mientras, si efectivamente, como dice el gobierno, el tipo de cambio se va para abajo, más cerca de los 1.000 que de los Sí, 1.400, sí. el problema de fondo estructural se presenta nuevamente porque nuevamente va a tener los mismos problemas. Sí, de eso hablábamos, es Este, mayor a uno, o sea, en vez de llevar el dólar a, no sé, 1.300, 1.400, que ayer me decía Orlando Ferreres, el dólar de equilibrio Fernando es 1.700 y monedas, a hoy día, digo, si vos ni siquiera lo llevas a 1.400, sino que lo retrasás a 1.100, lo que hablamos con Hernán, y aparte tenés 8 o 10% de inflación en un trimestre, en el trimestre marzo, abril, mayo, el retraso va a ser más importante aún que el que tenías antes de devaluar o antes del viernes pasado. Sí, más todavía, mm, posiblemente los 2 meses siguientes también sean altos de inflación. sí, ahí me quedé con Hernán. Hernán, por qué decís que le va a... A ver, los colegas economistas, tuyos, por ejemplo, ayer, Orlando Ferreres, un ortodoxo, pero me decía altísimo para abril, para mayo, pero en junio yo creo que desciende a menos del 2, me decía Ferreres, o sea que va a haber algún momento después de subas para marzo, abril, mayo, en junio volvemos casi al escenario de enero del 2 punto y pico o menos. Algunos dicen que no va a ser tan fácil, uno piensa en paritarias, en conflictividad gremial, en escenarios electorales, no sé, el mileísmo pierde el capital federal, cómo juegan el run run de este tipo de cosas. ¿Vos no dirías que el sendero se va a recuperar una vez que suben por esta incertidumbre cambiaria, por 2 o 3 meses? La inflación no se va a recuperar esa, en principio, desaceleración de nuevo y a niveles medianamente plausibles para la sociedad, en función de la historia argentina, del 2 o menos del 2% a partir de junio, por decir. Yo creo que es muy difícil No, que bueno, pase eso. sí. Ah, ¿Cómo? dale, habla. Da Habla, Hernán, Hernán. Hernán, sí, dale. Sí, es probable que en algún momento vuelva al 2. El Sí, problema es, nuevamente, si se quería generar confianza y en lo que va del año vos tenés los primeros meses, los primeros 3 meses está subiendo la inflación, ujú, podemos esperar que vuelva a subir en los 2 o 3 meses siguientes, sí. tenés un plan inflacionario en donde está subiendo la inflación. Entonces, es muy difícil de creer que esto sea parte de un plan. No hay plan antiinflacionario. El problema es que lo único que se había usado como ancla inflacionaria era el tipo de cambio bajo.
y, y la recesión, por supuesto. El Bueno, problema está que pero y ahora, según perdón, y el- según el gobierno, el superávit fiscal, porque vienen hablando de que todo es lo fiscal, que es un fenómeno únicamente monetario, bla, bla, bla. Bueno, y tiene superávit como no tiene Argentina, a los ponchazos, podemos criticar la forma, pero tiene superávit, y esa es un poco también base nodal de la inflación, de la baja en la Perdóname, inflación. mira, pero sí, básicamente el, puedo. el superávit, Un segundo, Alejandro, ahorita cierra Hernán y te paso vos, Alejandro. Sí, perdón. el superávit fiscal no es antiinflacionario. Nunca No. lo fue. Mm, No es una política antiinflacionaria. Eso es la creencia de que es el Estado el responsable de tomar deuda si hay sí, superávit, sí, si hay déficit fiscal. sí. El Estado se está endeudando a niveles pocas veces vistos con superávit fiscal. Y supuestamente, si hubiera el superávit financiero que dice el gobierno que tiene, no tendría ningún motivo para estar endeudándose en el exterior, ¿no? Si vos Cuando estás decís se está recaudando endeudando como tanto, pocas veces se ha visto, ¿a qué te referís? Todos los bonos de Toto Caputo y demás, ¿a qué referís con que se está endeudando claro, como... claro, tanto en el interior como en el exterior, los mercados te están pidiendo bonos dolarizados o directamente estás teniendo que pedir, como el Banco Central es incapaz de juntar dólares, el Tesoro se está endeudando, el Tesoro y el Banco Central, ambos. Entonces, ¿cuál es la lógica de que con superávit fiscal no hay inflación y no cierra por ningún lado? La Mm, realidad te está contradiciendo el discurso. mm. Y el ancla entonces es cambiaria, pero ahí está el tema. Es una ola fuerte, es una ola de 3 meses y después se vuelve a desacelerar o no tanto. Porque esa es la pregunta, digamos. Vos podés tener, mi ley ayer minimizada. Bueno, sí, marzo no es bueno. Bueno, ni marzo, ni abril, ni probablemente mayo. Pero después junio, julio, y uno pensando sobre todo en las elecciones, no tiende a desacelerarse de nuevo si hay una calma cambiaria. Mira, en base a la experiencia del año Hola, pasado, Sí, sí, Alejandro. en, Sí, en sí, base a la dale. experiencia hola. del año pasado, Sí. Tengo problemas con este Sí, ya sé. teléfono, Bueno, no Fernando. sé. ¿Y no puedes entrar por la computadora, Alejandro? Alejandro, vos. Porque así, Hola, vos. Cortá y entrá con la computadora y si no, déjalo a Hernán solo hola, porque, tengo problemas con el teléfono. Me bueno, llama gente y se me corta todo. bueno, y fíjate la computadora. Bueno, y si no, déjanos con Hernán Eh, porque si no, torpedeas todo, queda muy desprolijo. Fíjate, si podés entrar por la Esperá computadora y que si tengo no, que reiniciar. Tengo que bueno, reiniciar porque escucho. A ver, háblame de nuevo. no te estoy, bueno, estamos acá con Hernán, lo más bien, no tengo ningún problema con él ni él No, no, conmigo. no, no, no puedo. Bueno, Apenas entiendo. bueno, después lo dejamos para otro momento, quédate tranquilo, sigo con Hernán. Tengo que Bueno, reiniciar. bueno, ok. Bueno, perdóname, perdóname, Hernán, la desprolijidad. Sí. no hay problema. Em, Entonces decías, es a probable ver, que en algún momento vuelva el 2%, sí, dijiste. en base a la experiencia del año anterior, o sea, del Mm, 2024, sí, eh, hubo una desaceleración fuerte de Hola, la inflación, sí, incluso sí. eh, con una devaluación muy fuerte al principio, pero eso fue sostenido en base a recesión. Entonces, el problema está en que vos podés tener una desaceleración muy fuerte de la inflación. El costo es una recesión. Ahora, para evitar esa recesión, el mismo gobierno empezó a retrasar el tipo de cambio para que eso generara movimiento, ¿no? Ujú. Entonces, si volvemos a tener una recesión muy fuerte sobre la segunda mitad de este año, es probable que la inflación baje, Pero pero el problema es el vos creés que costo. va a haber recesión en la segunda mitad del año? ¿Con un PBI que auguran un crecimiento de 5 o 6%? Es sobre rebote. Pero si vos otra vez necesitas política antiinflacionaria, van a subir las tasas de interés para generar recesión. Este es el problema. No hay un plan antiinflacionario. No hay ninguna medida que no sea recesiva o cambiaria. Con esto están jugando. No hay un plan de ninguna otra especie en términos Ujú. antiinflacionarios.
Bien. Alejandro, ¿estás bien Puedo, ahora o estás mal? y por ahora estoy bien, pero el problema es Bueno, que algo pasa cuando alguien llama, en vez de y no dar bueno, bola. para la próxima, amigo, tenés que usar la computadora. ¿Qué querés que te diga? Buah. A ver, te escucho, te escuchamos, Alejandro. No, que básicamente que lo que creo que lo que hay es un plan político de tratar de que haya algún mecanismo prometiendo cosas, prometiendo imposibles o explicando de alguna forma el presente y el pasado para llegar a las elecciones. Hay eso. Todo lo demás está subordinado. Mm. Eh, Dentro de los cometidos del fondo, más allá de los políticos, las reformas que quedarán para después de las elecciones, tarifas, reformas jubilatorias, bueno, el decálogo habitual del fondo, lo central creo que pasa por el tema de las reservas, fortalecer reservas. De ahí que uno cree que el fondo impuso las bandas, lo del cepo casi que diría que hubo una articulación, pero que también el fondo va a haber presionado por eso, aparte del dólar blend, y eliminación. Digo, ahora, la pregunta nodal de todo esto es, ¿va efectivamente el gobierno o el Banco Central conseguir sumar reservas? Ya no Si perderlas, pero alguien sumar. supiera si alguien supiera la respuesta a eso, sería un No, genio. bueno, está bien, pero con Nadie. este tipo de esquema es la obligación que se impone, más allá después de los waivers y qué sé yo, pero digo, algo vas a tener que, pasás de perder y perder y perder a tener que, aunque sea sumar ¿Me algo. decís que Eh, van a sobrar los dólares por algún motivo? ¿Con un tipo de cambio bajo? No sé, Fangote recibieron a lo Macri, digamos, porque casi para mí es como lo de Macri en Ah, términos de bueno, que, pero esa no es una pregunta de teoría, ¿no? Esa es una pregunta no, sí, de sí, de práctico, obvio. políticamente. Mm, Políticamente, Trump quiere favorecer a nivel de, después de estos 15.000 o 20.000 millones, le dan otros 20.000 millones y después otros más, porque el problema estructural es que la Argentina no genera dólares suficientes por exportación. Esa es la estructura del tema. sí, A sí. veces mezclado con inflación, a veces no. Hernán, Bueno, hay un problema de estructura productiva. Tantos años de tipo de cambio bajo te generan desincentivos a la inversión. Y si vos para convencer a un empresario de que invierta en el país en alguna actividad exportadora, porque ni siquiera para mercado interno, exportadora, como todo lo que se estuvo buscando con el RIGI, les tenés que prometer que no van a pagar impuestos durante 30 años, tenés un serio problema estructural, porque no estás generando los suficientes dólares porque la economía en sí no es atractiva, porque las señales son incongruentes. Estás perdonando impuestos, pero tampoco entregabas dólares. Ahora, se supone que podés entregar dólares, pero no para todas las actividades este tipo de cambio es suficiente. Para la soja, que es lo que tenemos ujú, archiproductivo, sí, sí, si la semana pasada estaban vendiendo, estaban liquidando a 1.150, y sí, tener 1.230 está mejor. mm, Ahora es difícil saber, porque si, o nuevamente, tenés una banda que tiene de piso 1.000, bueno, vos cuando planificás la siembra para la cosecha que viene, ¿con qué dólar trabajas? ¿Cuánto vas a sacar de tu bolsillo para sí, meter sí. en la actividad? ¿Y ¿No? puede ir al piso de Entonces, la banda, como dice el gobierno? ¿Esto puede llegar en unas semanas o meses al piso de la banda? ¿O pregona mi ley que dice que el M1, que el M2, que si divido, que tengo sale 600, me da 600, si dolarizo me da 900? ¿Eso es creíble, digamos? Va, aparentemente digo, y vuelvo, generaría, si estamos hablando de que dentro de 3 meses vamos a tener el oficial, el único dólar, el nuevo dólar a 1.100, pongámosle 1.150, ni siquiera compro mi ley, el gran tema es que vamos a estar más, lo que decíamos con Petro también, estamos a estar más atrasados que antes, digamos. Así es. no, mira, la cuenta al estilo de la convertibilidad, Mm, pesos sobre sí, reservas, antes de la entrada de estos dólares, sí. estaba dando 1.500 y pico, depende Bueno, está cómo haga bien, la pero cuenta, es ahora fina, entró ¿no? ahora entró este fangote, digamos. Sí, pero a ver, el otro problema es, este fangote no es todo para que lo revientes en el mercado. ¿Cómo se sabe Este eso? fangote, Sí, y es que este fangote te lo prestan para que vos devuelvas dólares. sí, pero Este no es el pero primer inconveniente. compromiso por el fondo no tenemos por 4 años, ¿no?
Ya sé, más o menos, no tenés compromisos por esta nueva plata, pero por los anteriores sí. Sí. Entonces, el problema es que la información, como te la dan escasa y mal, Mm, justamente para que nadie pueda hacer cuentas mm, finas, mm. para este año, ahora no me acuerdo si era este año o el que viene, tenemos 8.000 millones de dólares. Alguien tiene que juntarlos. Y si estás probando políticas cambiarias para ver cómo juntar dólares, porque venías perdiendo 4.000 en un año y algo, y bueno, tenés que recuperar. De hecho, esta cosa de estar explicando que tenés reservas negativas, por supuesto que es imposible tener reservas negativas en términos racionales. Eso quiere decir que estás sacando plata del fondo de la olla, estás sacando plata de donde no debes, ¿no? Entonces, De los como nada de depositantes. esto, ¿cómo? Alejandro, Es la reserva, el encaje de los representantes, ¿el encaje de qué? Claro, de los depositantes. Ah, sí. claro, los Bueno, no depósitos es en la primera dólares vez, ¿no? Digo, no es tenían, la primera vez tampoco. No, claro, no, pero a ver, se suponía que se venía a revertir el desastre que había hecho el gobierno anterior, Sí, sí, sí. pero si estás haciendo lo mismo y volvés al mismo punto después de un año y medio con 10.000 millones de reservas negativas, bueno, es que evidentemente hiciste lo mismo. Entonces, nuevamente, vas a generar confianza cuando estuviste sacando la plata de las reservas de depósitos. Todo es muy difícil de creer. Entonces, es parche sobre parche, es relato sobre relato, y es muy difícil hacer previsiones sobre este tipo de cosas, porque es muy difícil saber qué es lo que efectivamente hacen y no lo que dicen, ¿no? Mm. Alejandro, yo ¿estás ahí? comparto Sí. absolutamente lo que dijo, letra por letra. Mm, Pero te repito, esto no es, el tema central es que no lo tenés que evaluar como un plan económico, lo tenés que evaluar como un proyecto político de ganar las elecciones. Entonces, alrededor de eso se tejen todas las alternativas posibles para parecer que estás manejando las cosas. Exactamente igual que hace 4 meses te decían que todo iba perfecto. Hace 3 meses decía que Perdón, todo iba perfecto. perdón, error. Ahora siguen diciendo que todo está de acuerdo al plan. ¿Cómo que hace 4 meses? Ahora siguen diciendo, no, no admitieron nada, si festejaron como unos locos, no hubo admisión de nada. No, Y ahora Milei con los 20 lucas saca pecho como si hubiera ganado. No festejaron un mundial, porque la dieron además, vuelta y pusieron en el centro el CEP y no la devaluación. perdón, pero hace 3 meses no necesitaban que les dieran los 20 millones, porque todo iba maravilloso. Ah, bueno, Entonces, sí. todo el tiempo se está diciendo algo que no es para calmar, se llama calmar expectativas, Mm. para tranquilizar, para generar confianza, que cada vez son más cortas, porque las confianzas truchas son cada vez más cortas. Mm. Y Claro, te- la poca vida de la banda va a estar dada por ejemplo, si se vuelve a generar esta sensación de que va a haber una inflación que se coma este salto cambiario, que llamarlo devaluación o como lo quiera llamar el gobierno, si se vuelve a armar un carry trade porque el Banco Central está subiendo las es tasas lo que va a y pasar, vos sí, tenés sí. un panorama de 3, 4 meses, por lo menos hasta las elecciones, de una estabilidad cambiaria, bueno, el problema es que está generando estos comportamientos en plazos cada vez más cortos. Porque si durante todo el año pasado tuviste un carry trade que estaba aguantando a ver cuándo se suelta, y ahora ya tenés un panorama de carry trade por 3, 4 meses, bueno, es que todo se va acelerando. Entonces, eso, en lugar de mostrar que tenés un plan, lo que está mostrando es que no hay un plan. Mm. ¿Y ustedes no creen que con el plan llegar hasta las elecciones, y les va más o menos bien al oficialismo en las elecciones, después Hola, pueden, otra vez, después pueden, hola, sí, te escuchamos, Alejandro, ¿me oís? Bueno, Hernán, de después qué? nuevo lo mismo. Bueno, corta, Alejandro, no sé qué decirte, porque ya igual ya estamos terminando. Después de ganar eventualmente las elecciones, Hernán, ¿qué?
Es la gran pregunta, porque el primer problema es suponer que el gobierno logra minorías como para frenar cualquier intento Sí. de escalada política en Sí, términos de lograr un tercio de los votos en sí, diputados o en sí, sí, Senado. Eso te frisa o te aísla intentos de la oposición en mm, términos de arrinconar, sí, pero nadie sabe muy bien para qué, ¿no? sí. Porque ese es el problema Mm, último. Al no haber un plan económico ni haber un plan antiinflacionario, es solamente para desregular. O sea, el único que sigue teniendo un plan es Sturzenegger, que es el más peligroso, ¿no? Porque sigue levantando regulaciones como si esas regulaciones no hubieran llegado por alguna razón. Entonces, eh, lo que está atrás es esa idea de que el mercado arregla las cosas solo. sí, Y eso es lo más peligroso, porque el mercado nunca arregla las cosas solo. Y el silencio de la política siempre colabora con los poderosos, no con los débiles. Entonces, el problema de quedar a la buena de Dios con esta situación, con una minoría, pero sólida del gobierno, es que vamos a tener menos defensas contra los mm, barquinazos que puede pegar el mercado. mm. Alejandro, ¿estás ahí para despedirnos? Y nos queda poco Sí, la, tiempo, que no sé qué trae. Oye, me te quería preguntar, la ah, puesta en, ¿cuánta habilidad viste en la puesta en escena en que se habló el viernes? Poco del 3.7 de inflación sorpresivo y altísimo, poco de la devaluación o el nuevo esquema cambiario y mucho del cepo, la narrativa oficial. ¿Cuánto de habilidad política le das ahí al gobierno? muchísima, Mm, muchísima. Es lo único que entienden, en serio. mm, Entiende de cómo presentar los papeles, cómo mentir, o como vos quieras decirle. mm, Lo que saben hacer es eso, es dar la impresión de que saben. El otro, hay mucha gente que dice, Milei está loco, pero entiende. sí, Mentira, no sé si entienden, no entienden. mm, bien. Pero dar la impresión de que sí, dar la impresión es lo principal, el principal mérito o habilidad del gobierno. Bien. Alejandro Hernán, finalizamos este streaming abordajes. Muchísimas gracias a ambos y bueno, espero que el próximo sea un poquito más prolijo, don Peirú. ¿Mm? Mira, Gracias. ya arreglé mi computadora, pero no hay tiempo para No, no, prenderla. ahora ya más tiempo no hay, no, no. Ya por No, hoy. por eso. Y tengo otro streaming a las 4 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias a ambos, ¿eh? Muchas gracias, Fernando, a vos. Gracias, Hernán. Un abrazo. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Chao. Abrazo. Cerramos entonces este streaming económico junto a Alejandro Peirú y Hernán Ney. En un ratito grabamos con Gustavo Ferrari Wolf, que son nuestro corresponsal desde México.